Entonces recuerden que estábamos con el título de la prédica de la semana pasada, del domingo, proclamando a Cristo crucificado. Y estamos hoy en primera a los Corintios, primera epístola a los Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Primera a los Corintios, su primera epístola a los Corintios, capítulo 2, del 1 al 5. Y había ahí en 2.1, primero los Corintios capítulo 2, versículo 1, nosotros nos habíamos quedado así que, y habíamos dicho que todo lo que le dijo, que lo leímos en su momento, del capítulo 2, del 1 al 5, estaba en relación a lo que le venía diciendo, les venía hablando el apóstol. Y habíamos llegado a hablar en el versículo 22 del capítulo 1, ¿se acuerdan? Porque los judíos piden señales, ¿no? Y primero habíamos dicho, ¿dónde está el sabio? ¿Se acuerdan? Porque Pablo le está queriendo enseñar que la sabiduría humana, aún para llevar el evangelio o la jactancia de algo que yo tenga, de una característica de mi personalidad, una buena oratoria, una inteligencia brillante, todo esto no sirve para nada cuando yo no voy en el poder del Espíritu. Cuando yo voy jactándome de mí, que se acuerdan que se hace ineficaz que la cruz de Cristo, ¿no? O sea que para que el mensaje sea eficaz, yo tengo que dejar de creer y tengo que bajar de mi orgullo. Es un problema de orgullo grande cuando yo me siento que valgo más que otros o que sé más que otros. Y no solo eso, porque podemos saber más que otros en nuestra vida, indudablemente. Pero es el problema cuando yo me jacto en mi sabiduría. Cuando yo me empiezo a sentir orgulloso de esto que soy, de esto que hago, pierde eficacia la cruz de Cristo. Había problemas en Corinto. Y Pablo trata de ser cuidadoso de que a él no lo empiecen a ver como un líder carismático, donde en vez de seguir a Cristo, me empiezan a seguir a Pablo. Porque en un momento él habla y le dice que todavía están tomando leche, ¿no? Después lo vamos a leer, porque no podían comer alimento sólido todavía, doctrinalmente hablando. ¿Sí? Porque estaban inmaduros todavía. Entonces Pablo es muy cuidadoso, y debemos ser cuidadosos, de jactarnos de ciertas características de la personalidad o talentos. No nombro dones, porque el don es justamente ciertos talentos que yo tengo y que por ahí los tengo, pero yo no voy con eso a llevar la palabra, porque yo hago ineficaz la cruz de Cristo, algo ineficaz el mensaje. Amén. Y entonces había dicho Pablo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿No? ¿Dónde está el disputador de este siglo? El disputador, ese que viene con unas filosofías, a lo mejor en lugares de autoridad, a querer traer y que prevalezca, hacer prevalecer el conocimiento del mundo. No quiero extenderme tanto en esto, pero sí es necesario ver, así que es importante que entendamos el contexto de lo que Pablo viene hablando, ¿sí? En el versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos, ¿qué querían, hermano? Señales, querían ver. Y veían. No les servían. Y los griegos querían ¿qué? Sabiduría. ¿Esa sabiduría de qué tipo? Filosófica. ¿Sí? Estoico, estoicismo, epicureísmo. Toda la filosofía de la retórica, donde cada uno, Corinto, estando en Grecia, estaba en la cuna de lo que es la retórica, de hacer verdad lo que es mentira, de hacer mentira lo que es verdad, la retórica, ¿sí? Sócrates, Platón, el ideal, la idea, y había una retórica que le daban importancia a lo filosófico, ¿sí?
pensaban y daban vuelta a las cosas. Y Pablo está en ese ambiente. Y Pablo quiere que no tomen el Evangelio como una salida o como una forma más de filosofía. Ellos quieren él quiere que abandonen eso directamente. Primero porque el hombre en su propia sabiduría no puede conocer a Dios. Nosotros, aunque seamos muy sabios, hermanos, que tenga yo títulos, ¿no? Título de ingeniería, licenciado en educación física, fisiatra, no sé, lo que ustedes quieran, médico, especialista, donde ahí nos podemos empezar a jactar. Esa sabiduría no nos hace conocer a Dios. Nosotros no conocemos a Dios por la sabiduría carnal, humana. Entonces Pablo está consciente de esto. La predica. ¿Le sirvió mirar mucho a los judíos? ¿Le sirvieron las señales a los judíos? No, ni como nación, ni individualmente. Algunos sí, porque eran judíos. Los apóstoles eran judíos también, pero se habían convertido. Estaban los proselitos que se convertían, pero la nación, el remanente más grande nunca creyó en Cristo. Y tuvieron las señales. Claro, y los griegos querían filosofar, sentarse ahí a dar vueltas. Pero esto no tenía nada que ver con el evangelio que llevaba Pablo. Y entonces dice, versículo 23, un poquito más atrás, estamos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. Pero nosotros, ¿qué? Predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Sí? Al Cristo crucificado, a Cristo crucificado. O sea, este es el único mensaje que está dispuesto Pablo a predicar, porque es el único mensaje que trae salvación. ¿Sí? Usted me dirá, bueno, pero hay muchas religiones, pero ninguna trae salvación. A veces nos asombra cuando escuchamos personas hablando de otras religiones que por ese medio pueden llegar a Cristo. Porque ese no es el camino sigue siendo Jesús. Y hay mucho engaño. Y Pablo sabía que había este engaño. Y entonces está llevando un evangelio, pero en humildad. Sin todo lo que él sabía, sin todo de lo que él se jactaba. Él se jactaba mucho, Pablo era un hombre orgulloso. Y por ese orgullo también el Señor lo tenía humillado con una estaca en el corazón, con esa espina, ¿no? Él pidió tanto que se la sacase, que la sacase, pero no se la sacó. ¿Y por qué? Para que no se enorgulleciera. ¿Por qué? Por las visiones que había tenido, porque Cristo le enseñó directamente el Evangelio a él, por las apariciones, porque fue llevado al tercer cielo, porque escuchó cosas inefables, imposibles de comunicar. Para eso lo tenía que mantener. El Señor a veces nos tiene que mantener un poco por algunos desiertos, para que no nos enorgullezcamos. Por nuestro carácter, algunos sí, algunos no. Algunos somos más fáciles de enorgullecernos, otros no, otros tienen otro aspecto que el Señor quiere pulir. Es el único mensaje para salvar, porque ¿a quiénes salva? A todos los que creen. Otra condición. Pablo, ¿se acuerdan? Oían, creían y eran bautizados. Oían, creían y eran bautizados. Esto es lo mismo. Ahora, llevamos el Evangelio para que lo oigan, para que crean y para bautizarlos. No solo eso, llevamos el Evangelio para que crean, enseñándoles, ¿no? No es solamente ir a ser discípulos, enseñándoles. Hay veces que la iglesia se queda corta. Hacemos discípulos, bien, enseñándoles. Ahora viene la parte de enseñanza de la doctrina. Enseñándoles que guarden, que sean obedientes. Que sean obedientes en todo lo que ustedes le van a enseñar. Que eso es la palabra de Dios.
Primera de Corintios 1:19, hermano. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Yo le conté una referencia en cuanto a mi conversión, como este versículo fue como una bisagra en mi vida cuando conocí al Señor. Y el mensaje de la cruz es locura. Dice, el mensaje de la cruz, que parece tan ilógico e insignificante a la mente natural y orgullosa, es en realidad la mayor demostración de poder y la sabiduría de Dios para aquellos que oyen su llamado y confían en Él. Cuando usted lleva el Evangelio, cuando llevamos el Evangelio, para muchos es locura. Por eso dijo, para los gentiles es locura, porque no solo por el mensaje, por la cualidad del mensaje, sino, o la calidad, sino por lo que es ilógico, y también por la sencillez del mensaje. ¿Qué debo hacer para hacerlo? ¿Creen en el Señor Jesucristo? Es muy sencillo para este mundo donde tiene estas sutilezas y estas filosofías y estas doctrinas tan complejas, ¿no? Uno empieza a ver esa retórica y uno no llega a nada. Cuando usted lea a Platón, no llega a nada, va a una retórica. Por eso para este mundo, que a veces le gusta y se jacta de la complejidad, es un mensaje tan sencillo que parece locura. Porque cuando alguien le dice, tengo estos problemas, tengo este vicio, tengo esta adicción, estoy sufriendo, y usted le dice, ¿cree en el Señor Jesucristo? ¿Conoces a Cristo? Te mira y te dice, locura, ¿no? Y sin embargo nosotros tenemos que seguir llevando el Evangelio. Para los judíos tropezadero. ¿Por qué? Porque los judíos, ¿qué querían? Un Mesías como arriba de un corcel blanco, con armas, liberándolos de Roma. Por eso era tropezadero. No creían en ese Mesías que traía un reino espiritual. Van a creer en ese Mesías que viene en poder y gloria. ¿Amén? Para los griegos necedad, un cuento tonto, lo opuesto a la sabiduría que buscaban, la retórica, a ver quién era más inteligente. Entonces ahora sí estamos con el así que del capítulo 2 de primera epístola de los Corintios, la primera epístola. Así que, hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de nuevo, sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, y acá está, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando nosotros vamos con esa sencillez, en el poder del Espíritu, a llevar el Evangelio, la fe de aquellos que van a creer en Cristo, tenemos que hacer, y el Espíritu en realidad hace, pero nosotros también tenemos esa parte, de ir no ir con sabiduría humana, de ir con humildad, de ir como fue Pablo. No fui con excelencia de palabra o de sabiduría, no fue así. Tampoco fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, persuadir. Cuando nosotros llevamos el Evangelio no vamos a persuadir. No llevamos una estrategia para persuadir. ¿Sabe por qué le digo todo esto? Porque cuando nosotros nos liberamos de todo esto, vamos y nos animamos con mucha paz y tranquilidad a llevar la palabra de Dios. Ya no hay una estrategia que seguir, ya no hay en qué confiar, ya no tengo que confiar en mí, ya mi responsabilidad ahí es como que bajó. La única responsabilidad que tengo es ir, y de todo lo demás se ocupa Cristo, se ocupa el Espíritu. Yo no voy con sabiduría, no vamos con sabiduría. ¿Amén? Así que les recuerda cómo fue su ministerio entre ellos, y cuando nosotros vamos de esta manera, no nos glorificamos a nosotros mismos y damos gloria a Dios.
Pablo se estaba cuidando mucho de no darse gloria a sí mismo por las características principales de esa iglesia de Corinto. Había mucha división, había mucho orgullo, había mucho paganismo. Y había mucha inmadurez. Por eso le dice, eso eras. Eso eras. ¿Por qué están haciendo, no? Lo que están haciendo. Si eso eran, ya han sido lavados. Porque a veces seguimos, ayer, el viernes hablábamos del patrón de pecado. Esos pecados recurrentes en cada uno de nosotros. Donde, ¿saben cuál es el patrón de pecado? Mi patrón de pecado. Donde me encuentro, donde nos encontramos constantemente y muchas veces pidiendo perdón por el mismo pecado. Y arrepintiéndonos del mismo pecado. Y volvemos a tropezar, porque hay algo, un patrón de pecado en mí, hay un pecado recurrente donde falta pulir por Dios, por Cristo. Para eso tengo que acercarme más al Señor. Primero tengo que saber cuál es mi pecado recurrente en Cristo Jesús. Y después ponerlo en las manos de Dios. ¿Le pasa que ha estado pidiendo perdón al Señor y arrepintiéndose del mismo pecado mucho tiempo? Y sin embargo lo sigo ejerciendo. Las explicaciones y las justificaciones son muchas. Yo soy así. Me quiero dar el gusto. Total, nos morimos. Gloria a Dios. No, para que no morir ganancia, decía Pablo. Tómenlo en todas las áreas de nuestra vida, o para cada área de su vida. ¿Dónde estoy pidiendo perdón continuamente? ¿En qué pecado? Él vino por tus rebeliones, hermano. Él vino por nuestras rebeliones. ¿Amén? ¿Cuál es tu rebelión? Cualquier cosa puede ser. Porque Él vino por tus rebeliones y vino a deshacerlas. Por su poder, no por el nuestro. Es decir, Pablo iba como que no sabe nada. Qué difícil a veces ir como quien no sabe nada, como que no sabemos nada. A veces esa sencillez nos asusta, ¿no? Porque tenemos un mundo de jactancia donde nos dice del estatus y nos dice del vos sos mejor. Pablo no daba una prédica para divertir, como hoy está tan de moda hacer chistes en el púlpito. Parece más un espectáculo, ¿no? No iba para exaltar las emociones, la verdad que no iba para exaltar las emociones. Presentaba una palabra de forma que glorifique a Cristo. El contenido del mensaje de Pablo era Jesucristo. Primero en referencia a su persona y después en referencia a ¿qué? A su obra, lo que hablamos siempre. Debemos comprender la obra de Cristo en la cruz. Si yo no comprendo la obra de Cristo en la cruz, ¿cómo puedo creer? Si lo hizo por mí y lo hizo por nosotros, pero debemos comprenderlo. Pues no me propuse, versículo 2, capítulo 2 de 1 Corintios, no me propuse. Versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros, pues alguno entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo estaba con debilidad física principalmente. Había venido después de Corinto, a Corinto después de haber sido azotado en Filipos, ¿se acuerdan? Lo sacaron en Berea, lo sacaron y los forzaron a salir de Tesalónica. Venía lastimado, venía azotado, porque lo azotaron en Filipos. En Atenas había sido difamado y despreciado. Pablo venía con una debilidad física, pero no era lo que a él le importaba. Él quería mostrar una realmente debilidad física y debilidad como alguien que enseña algo, una debilidad que tiene que ver con no depender de él.
Sí, una debilidad física. El cuerpo de Pablo fue muy lastimado. Imagínense que 5 veces lo azotaron, 40 veces menos 1. 39, 5 veces 39 azotes. Donde cada azote arrancaba piel, arrancaba carne. Yo llevo en mi cuerpo, ¿no?, las marcas de Cristo. Decía Pablo. Y con temor. Él fue a llevar el Evangelio, él iba con temor. Con un temor de Dios, reverencial a Dios y temor de Dios, pero más que nada con temor por la responsabilidad de la misión. Tomémonos en serio cuando salimos realmente a predicar el Evangelio, porque primero porque es para Cristo y nos manda, ¿no? Y es algo que debemos hacer en el nombre de Jesús, pero además porque nosotros estamos acostumbrados a la paz, ¿no? Y a que podemos predicar sin problema. Pero puede venir un día que usted, para salir, o hoy mismo que sale y un loco, usted le dice Jesús y lo mata, o nos mata, o me mata. Con un temor, pero no tampoco por temor a morir, pero sí con un temor por la responsabilidad de la obra. Amén. Pablo estaba débil, pero estaba débil físicamente, pero estaba fuerte y con mucha claridad en su mente por Cristo Jesús, en Cristo Jesús. También tenía temor porque no quería ofender a nadie, pero se ofendían. ¿Le pasa que usted no quiere ofender y ofende? O que usted no dice nada por ofender o no quiere ofender, pero igual la persona se siente ofendida? Porque está lo que hacemos y que a veces ofendemos, y está también lo que otro percibe que le hicieron. Los cristianos que tenemos que estar muy, muy claros en Cristo Jesús para que Él nos ilumine y poder salir de esos lugares donde yo siento que me hicieron esto, donde yo capaz que me lo hicieron y capaz que no, pero yo llevo mi causa y ¿dónde la pongo? En las manos de Dios, del Padre, ¿no? Mi causa la llevo a Cristo y ahí lo dejo. Porque si no empiezo, ¿no? Me hicieron esto, me tienen bronca, me tienen todo. Y esto es lo que pasa en las iglesias muchas veces. Yo siento que me hicieron algo muchas veces, pero muchas veces no me lo hicieron. No me hicieron nada. Pasó y no me saludó porque no se dio cuenta. Punto. Debemos madurar. Era lo que le faltaba al Corinto. Madurar. Acompáñenme por favor a Hechos 18:6 y 6 y versículo 9. Versículo 6 y versículo 9. Hechos 18:6, 18:9. A ver si tiene alguno ahí a mano, lo lee. ¿Algún hermano que lo quiera leer? 18:6. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Amén, gracias hermano. Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. No, yo limpio. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Está hablando Pablo. Antes, un poquito antes, dice cuando, en el versículo 5, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, ¿qué les dijo? Vuestra sangre sea vuestra cabeza. ¿Qué les dice? Ustedes son culpables de su perdición. Yo acá no estoy. Porque estaba por entero. Pablo podía decir, ustedes se pierden ustedes. ¿Por qué? Porque estaba entero. Estamos enteros en el ministerio. Estamos enteros, nuestra vida está entregada a Cristo. Realmente no los domingos solo, hermano. No los domingos 1 hora y media. Está entregada a Cristo. Entonces Pablo podía decir, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Ustedes se van a la perdición, pero no por mí. Qué bueno cuando podemos tener esa paz. Señor, yo estoy haciendo lo que vos me dijiste. Pero ellos no quieren. Me voy a los gentiles.
un judío que odiaba a los gentiles, pero Pablo había cambiado, había sido transformado. ¿Tenemos todavía algún rencor? ¿Tenemos algún tipo de odio con alguien, contra un sistema, contra alguien? ¿Hemos perdonado? ¿O todavía hay esto de esa? ¿Sabes lo que me hizo? Porque el perdón también le agrada a Dios y nos pide que perdonemos, que perdonemos y que pidamos perdón, ¿no? Perdonar y pedir perdón. Bueno, mira, damos el perdón cuando alguien dice perdóname porque te ofendí, vamos y decimos perdóname porque te ofendí, ¿no? Es ida y vuelta. Recuerden que perdonar es olvidar todo, ¿no? Por eso que no quede ningún rencor, ninguna raíz de amargura. Hemos perdonado a todos quienes debemos perdonar, pero en serio, genuinamente. Si no perdonó y le falta a alguien ir y decir perdóname, no importa quién tiene razón, hágase una lista y vaya, hágalo. Cuando podemos hacer eso realmente, hay una carga que nosotros ya no llevamos más. No debemos llevar la carga del no perdón. Amén. No debemos guardar odio contra alguien, ni contra nuestro jefe, ni contra mi compañero en el trabajo, ni mi hermano. No, eso sirve. Nosotros ponemos nuestra causa en las manos de Dios, pero nosotros debemos ser prudentes. Lo primero que nos pide el Señor es prudencia. No podemos andar haciendo cosas y después decir, bueno, no, porque yo dije, no dije, no. El cristiano es justo, o trata de ser lo más justo posible en Cristo Jesús. Él nos justificó, Él nos dignificó. Entonces nosotros somos dignos en todas las áreas de nuestra vida. Nos equivocamos, tropezamos, pero rápidamente arrepentidos. 18, leímos recién 6, 18:9, lo leo yo. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Punto. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Está hablando de los que se iban a convertir y de los que se estaban convirtiendo. Pero ¿qué le dice? El famoso no temas. ¿Sí? No temas si no habla. ¿Ven? No temas. Ese no temas del Señor para nosotros. No temáis, ¿no? ¿Se acuerdan? O de Pedro, de Pablo. No temas. El Señor siempre está diciéndonos: no temas. Pero vayan por un camino derecho. No teman, pero vayan por camino derecho, ¿no? Si no, Él nos va a enderezar las veredas. Para bien. Amén. En medio de esa debilidad, Pablo declaró ser fuerte igualmente. O sea que nosotros podemos ser débiles, pero cuando somos débiles somos fuertes. 2 Corintios capítulo 10, versículo 10. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 10. ¿Tenemos amén? Amén. Porque a la verdad dice: las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. ¿Quién decía esto de Pablo? Los falsos maestros. Debían desacreditarlo, debían echar su reputación por el suelo para descalificarlo y poder tomar ellos el lugar. Entonces, las cartas son duras y fuertes, pero la presencia débil. Fíjense, ¿no? Veían su cuerpo, veían su aspecto y lo relacionaban con la debilidad, y que eran fuertes sus cartas a la distancia, ¿sí? Como que le faltaba esa determinación en Cristo para llevar la palabra, pero justamente
Pablo nos dice que cuando él es débil es fuerte, porque dice que el Señor le dice, mi poder se manifiesta mejor, se ve mejor, se revela mejor en tu debilidad. Entonces Pablo dice, me voy a gloriar en mis debilidades. ¿Vieron cuando nos sentimos débiles? ¿Qué tendemos a hacer cuando nos sentimos mal nosotros? O débiles o medio enfermos. ¿Qué hacemos? ¿Salimos a predicar? ¿Salimos? ¿Decimos, bueno, o qué hacemos? Nos quedamos en la cama, ¿o no? ¿No? Me siento débil, me siento caído, estoy desanimado. Estoy tan débil. Y ahí es cuando somos fuertes. Porque cuando yo soy débil, pero hago las cosas en Cristo, la gloria se la lleva a Dios. Y yo menguo. Me apago. Pero dicen, como está este varón o como está esta mujer, ¿cómo puede seguir? Por el poder de Cristo. Amén. O sea que cuando estamos débiles, cuando estamos cansados, qué sueño, no voy a poder, usted es fuerte. Todo lo contrario. Por eso huye el enemigo, hermano. Porque cuando nos ve con esta disposición, este bagaje espiritual dado por Cristo, en el poder que tenemos en Cristo, huye. No puede aguantarlo. Pero tenemos que tener esa disposición, esa voluntad dirigida a Cristo. Y por Cristo. Entonces cuando soy débil, soy fuerte. Entonces me voy a gloriar en las debilidades. Me duele mucho, me quedo. Y ahí el Señor dice, anda que mi poder se manifiesta mejor en tu debilidad. Cuando vos no podés. Wow. Por eso digo, hermanos, no es venir los domingos. Venimos todos los domingos. Es comprender el Evangelio para agradar más a Dios y para que estemos fortalecidos. Cuando somos débiles aún, somos fuertes. La fuerza del prejuicio que tenía que enfrentar Pablo era fuerte. Dice, y ni mi palabra en privado, estamos en capítulo 2, versículo 4 del 1 Corintios. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Ven? El Espíritu. No pensaba en él, pensaba en el Espíritu, pensaba en la gloria de Dios. No tuvo que persuadir. ¿Saben lo que es persuadir? Un proceso profundo y complejo que busca influir en la voluntad de otra persona para que adopte una creencia o realice una acción específica. Esto es orgullo. Cuando yo persuado, Pablo está diciendo, no vine a persuadir, no vine a buscar una estrategia para poder influir en la voluntad de ustedes y entonces que ustedes crean. Él vino en el poder del Espíritu. ¿Vieron cuando a veces vamos y decimos, ¿qué voy a decir? Muchas veces pasa, ¿qué voy a decir? Porque creo que tengo que armar una estrategia, creo que tengo que persuadir, y no es esto lo que dice Pablo. Vamos en el poder del Espíritu y no persuadimos a nadie. ¿Vieron qué dice? Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, porque eso pertenece a la humana sabiduría, sino que vamos en el poder de Cristo. Yo lo que les quiero comunicar, hermanos, en Cristo Jesús, que nosotros tenemos un montón de cargas que sacarnos para empezar a entender que vamos en el poder de Dios, y no solo que vamos a llevar el Evangelio, sino que vivimos en el poder de Dios. No empecemos a confiar en nosotros. Si estamos en el poder de Cristo, nosotros confiamos solo en Cristo. Era el poder de Dios que producía por medio del mensaje convicción de pecado, arrepentimiento y conversión a Dios. Hermanos, si nosotros llevamos el Evangelio con la convicción de que es el Espíritu Santo que mora en nosotros, el que va a hacer la obra, Él en nosotros, y que hace la obra en mí, y en nosotros, sabemos que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Convence del pecado, lleva al arrepentimiento,
y lleva a la conversión. No es difícil cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Pablo estaba en comunión íntima con el Señor y quería que todos tengan esa comunión con Jesús. Aunque la sabiduría humana pueda ser atractiva y convincente, es el poder de Dios que realmente transforma vidas y corazones. Amén. Había un peligro, lo hay hoy. Que los corintios debían su atención a Pablo. 1 Corintios 3:4. 1 Corintios 3:4. O primera epístola de los Corintios 3:4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales. ¿Quién es, pues, Pablo y quién es Apolo? Servidores, ¿no? Por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, no voy a buscar el crecimiento en un hermano porque puedo ir a buscar consejo, pero yo voy a buscar el crecimiento en Cristo. Porque si no, empiezo a desviar de Cristo mi mirada y empiezo a ponerlo en lugares donde no tiene que ir. Y puedo empezar a confiar más en otras cosas que en Cristo, o en otras personas que en Cristo. Fíjese, estamos en 1 Corintios 3, capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales, y andáis como hombres, incrédulos, ¿no? Primero de los Corintios 1:12, hermanos, 1:12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Entonces Pablo estaba siendo muy consciente de que él llevaba la palabra a los corintios, pero que no quería que pongan su atención en él, en Pablo, sino en Cristo. Y estaba en un ambiente que hoy se usa mucho también, de mucho pecado, de necesidades espirituales, donde se aparece con carisma, alguien aparece con carisma y le gusta aparecer con carisma, se empieza a desviar de la vista desde Cristo o de Cristo al carismático. ¿Han oído de lo carismático? ¿No? Que tienen carisma, tienen algo especial. Bueno, no tenemos nada especial. Tenemos que mirar a Cristo. Y Pablo estaba muy preocupado en esto. Por eso es tan prudente. Yo no fui con ustedes, no fui ustedes contra mí. Quiere hacerles entender que ellos tienen que mirar a Jesús y tienen que dejar de hacer lo que hacían en este caso. ¿Sí? La fe proviene de una verdadera y personal relación con Cristo, hermano, lo que decimos tantas veces. Por último, le voy a leer Jeremías 17:5 de la NBI, se la leo en la versión NBI, nueva versión internacional. Maldito aquel que confía en los hombres, que se apoya en fuerzas humanas y aparta su corazón del Señor. Hermanos, indudablemente está hablando no de una confianza. Nosotros, si no tuviéramos una mínima confianza en los hombres, no podríamos salir a la calle, porque bueno, diríamos, nos van a meter un tiro, o no podría yo tener ninguna conversación o hacer un negocio, comprar algo con alguien, porque diría, si fuera una desconfianza extrema, no podría ir a comprar 100 gramos de jamón, porque pensaría que te van a perjudicar. Acá está hablando con una condición, que tiene que haber una condición, y aparta su corazón de mí. Esa es la condición que Dios, que el Señor no quiere en cuanto a la confianza a los hombres. Yo confío en el sentido que Dios está en control. Ahora,
No me apoyo en fuerzas humanas y saco mi corazón. Desvío mi corazón de Dios. Mi corazón sigue estando con Cristo y yo sigo estando en el mundo. ¿Me entienden? Porque a veces se toman esto al extremo y si no confiamos en nadie, no nos juntemos con nadie. No. Están en el mundo, no los saques del mundo. Yo no te pido que los saques del mundo, te pido que los cuides del mal. Amén. Por último, hermano, no solo el Espíritu Santo es el que más sabe acerca de la palabra de Dios, sino el que también nos da su expresión cuando confiamos y nos apoyamos en Dios. Nos da su palabra, nos da la palabra. El Espíritu de Dios sabe mucho mejor cómo hablar de las cosas de Dios que nosotros. Amén. Que podamos irnos con esta enseñanza. No nos enorgullezcamos. Yo creo que hay dos puntos, ¿no? Nos llama a no enorgullecernos en ningún aspecto de nuestra vida. A veces podemos aparecer como soberbios, hermano. Porque es una compostura, es una forma, es una característica de a veces en nosotros, aparecer como soberbios. Yo sé más, pueden ser distintos argumentos. Eso no gusta al Señor. Y no nos va a servir en los lugares donde estemos, y aparte nos mostramos que somos cristianos. Cristianos debemos ser humildes, debemos humillarnos. Mientras no nos hagan decir algo contra el Señor, nosotros nos sujetamos a la autoridad y oramos, porque no hay autoridad que no haya sido puesta por Cristo. Romanos 13, 1, 2. Amén. Pero por otro lado, el otro punto es, o la otra enseñanza, ya no dudemos en llevar la palabra de Dios, ya no dudemos en predicar si Dios me lo pide, porque no predicamos nosotros, nos sostiene Cristo. Amén. No confiamos en nuestra propia fuerza. Por otro lado, tercera enseñanza, y que ahora va a empezar mucho, y más con todos los virus y todo. Por supuesto, cuando uno está muy enfermo tiene que cuidar el cuerpo, pero cuando nos sentimos débiles nos podemos sentir también emocionalmente, con angustia, quebrados, con ansiedad, sentir que no hay salida. Y no significa que tengamos fiebre, por ahí no es fiebre, son otras cosas que nos pasan en el cuerpo, en el alma, en el pensamiento, los pensamientos que no deben estar, o pensamientos recurrentes que nos vuelven locos. Cuando estemos así, debilitados, tenemos que saber que somos fuertes. Usted, yo, no nos debemos sentir fuertes cuando nos sentimos bien, porque aún ahí no somos fuertes. Aún esa fortaleza donde yo me siento bien, donde hay días uno que se siente bien, va, corre bien, hace las cosas, y realmente no hay enfermedad, uno se siente, ahí tampoco me jacto de mi bienestar. Y cuando estoy muy débil y cuando estoy muy mal, es lo mismo. Sentirnos fuertes, sentirnos débiles, importa poco. Yo no puedo, porque la autoconmiseración. La tercera enseñanza es, no importa cómo esté, a mí me sostiene Cristo. Yo no voy cuando me siento bien, yo voy porque me sostiene Cristo. Amén. Padre Santo, Dios mío, gracias. Has traído palabras, Señor. Gracias porque cuando somos débiles somos fuertes en ti, en tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, porque cuando somos débiles y queremos retroceder, sabemos que a ti no te agradan los que retroceden. Pero no te agradan, y aparte, no solo no te agradan, tú haces, Señor, que nosotros podamos seguir. Así como Pablo, Señor, fue con esa humildad, Señor, sin palabras persuasivas, Padre Santo. Nosotros queremos acercarnos a ti de otra manera hoy. Queremos convencernos, queremos tener la convicción realmente de que cuando somos débiles somos fuertes. Por eso nos vamos a acercar a ti, para buscar tu rostro, para en una relación profunda y personal e íntima, Señor, yo conocer y poder ir por estas promesas, Dios mío.
que solo voy a poder hacerlo cuando esté, Señor, en la relación contigo, en una relación de amor, Señor, y teniendo a tu Hijo Jesús como centro en nuestra vida. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por la vida de cada hermano, Señor. Aquello que fue dicho en la carne, deséchalo, que nos quede solo aquello que fue dicho en el poder del Espíritu Santo, de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Bendición.